Buenos días, mi nombre es Pedro Sariego, soy profesor de calidad e ingeniería hace muchísimos años y también de los cursos de innovación. En este sentido, en esta primera clase, por este medio, vamos a hablar de los problemas y sus soluciones, y los dos caminos genéricamente que existen para desarrollar soluciones. Esta es la calidad y la ingeniería. Caminos que no necesariamente se contraponen, sino que en muchísimas ocasiones caminan de la mano. Quisiera hacer una pequeña invitación, una pequeña introducción a este tema a través de un autor de la literatura como es Borges, cuando nos dice que todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia, ¿no? Lo que importa es lo que se hace con ellas. ¿Qué quiero decir con esto? Tomando las palabras del autor, que en el mundo de la ingeniería, en el mundo de la calidad, en el mundo de la innovación, en el mundo de la técnica, de la economía y en todos los ámbitos en general, existen un conjunto vasto y amplio de teorías. Lo importante, ¿cierto?, es lo que nosotros logremos hacer con ella y cómo podemos construir soluciones, ¿cierto?, que satisfagan problemas. En el ámbito que nos interesan en esta propuesta, obviamente son los problemas técnicos. De los otros tipos de problemas dejaremos a historiadores, músicos, a la gente del arte, a la gente de las leyes, etcétera, para que se preocupen por ello. Es muy común hoy día en las organizaciones, en las instituciones, en la empresa, hablar de una visión. Generalmente el inicio de una propuesta se hace desde una visión. Y como se señala ahí, cuando se habla de visión se deben ver los horizontes, los límites, hacia dónde vamos. Tenemos que tener una idea, un concepto de algo, para que a partir de ello la podamos proyectar en el tiempo. Puede ser un producto, puede ser un proceso, puede ser una idea creativa en torno a una institución, etcétera, etcétera, etcétera. En esa línea, en esa dinámica, ya que estamos hablando de la calidad y la ingeniería, una pregunta que nos podríamos hacer es ¿cuál es el significado de la técnica en la historia de la humanidad? Y la respuesta a ello es relativamente simple. La técnica siempre ha estado al lado del hombre a lo largo de toda su historia, desde el neolítico hacia adelante, y se ha expresado inclusive en momentos peak, no solamente en los tiempos actuales, sino que también en la antigüedad. Prueba de ello, ¿cierto?, es la noción que ha llegado a nosotros hasta nuestros días de las 7 maravillas del mundo, algunas de las cuales, como las pirámides, todavía existen, lo que da cuenta de la capacidad y de la técnica de la época para que una obra como esa llegue hasta nuestros días. De ahí a la fecha ha habido un derrotero largo, han habido una serie de hitos en la historia de la humanidad, pasando desde el punto de vista de la técnica por todo el periodo del Renacimiento, pasando por supuesto por la Revolución Industrial, por el cambio de enfoque de la tecnología de la producción artesanal a la producción masiva, con todas sus derivadas hasta los tiempos actuales. Lo importante es, ¿cierto?, reconocer que al momento actual la técnica es una de las bases fundamentales de la generación de valor y del progreso de la humanidad en todas sus dimensiones. Y los instrumentos, ¿cierto?, por así decirlo, para hacer realidad esta cuestión hoy día, qué duda cabe que es la calidad y la ingeniería. Vamos a reflexionar sobre un par de axiomas sobre estas cuestiones antes de entrar en materia. En general, la generación de valor supone la disminución de errores, ¿cierto?, romper los paradigmas y hacer las preguntas correctas. Es una visión de Popper de los años 50, ¿cierto?, que a mi juicio es tremendamente actual sobre la cuestión de la generación de valor. Siempre hay que hacer las preguntas correctas, lograr romper los paradigmas o las inercias mentales que
que se indican para poder, en definitiva, disminuir la tendencia al error en todas las acciones humanas y productivas que existen a todo nivel. Otro axioma, ya que hablamos de progreso, y esta es de mi tutor de tesis en el extranjero, ¿cierto? Que no puedo dejar de mencionarlo. Él señalaba siempre que el aumento del conocimiento permitirá el progreso en términos de felicidad por abundancia, supresión de las molestias de vida, aumento de nuestras facultades personales, ausencia de riesgo y confirmación de las expectativas. Quisiera decir que Blasco era un personaje que a los 28 años se quedó en una silla de ruedas. Yo lo conocí sobre los 65 años y todos estos axiomas tenían mucho sentido para él y yo creo que no nos damos cuenta de todos los elementos que la tecnología pone a nuestra disposición, que nos permiten la felicidad por abundancia, supresión de las molestias de vida, ausencia de riesgo, etc. Ok, ¿cuál es la visión de la ingeniería de la calidad del futuro, cierto? En realidad, básicamente, si uno hace un compendio de todas las cuestiones de la ingeniería y la calidad, básicamente apuntan a la solución de problemas, a la solución de problemas en cómo los puede resolver. Y en este ámbito estamos con la necesidad de significar lo que se denomina el estado del arte ante cualquier problema técnico que tengamos, incluyendo ciertos aspectos legales, sociales, culturales y sus derivaciones en algún momento determinado de la historia. Un cierto desarrollo, un cierto progreso tiene consecuencias. Cuando existe una innovación disruptiva, por ejemplo, trae consecuencias, ¿cierto? Cuando nuestra propia economía en Chile, qué duda cabe, ¿cierto?, que ha sufrido los altibajos de innovaciones y de procesos que han dejado, por ejemplo, salitre fuera del foco del uso por un amplio periodo de tiempo, cuando nos golpeó ese tema por los años 20. Bueno, así las cosas, entonces, lo interesante es que la naturaleza de los problemas parecen ser los mismos a lo largo del tiempo, y lo que van cambiando son las soluciones. Ahora bien, estas soluciones nuevas generan nuevos problemas, y por lo tanto hay una especie de espiral siempre de problemas y de soluciones. Y eso lo tenemos presente en todo orden de cosas. En la introducción de una nueva tecnología puede satisfacer a una comunidad y solucionar los problemas. Sin embargo, el uso de esa tecnología puede generar una serie de consecuencias no deseables, y por lo tanto vamos a tener nuevos problemas. Ahora bien, quisiera presentar algunos temas por qué es tan interesante trabajar sobre el tema del error y buscar soluciones, ¿cierto? En el caso chileno, y yo me atrevería a decir que de toda América Latina, los porcentajes de error bordean el entorno del 10%, y ese número que se establece ahí, yo diría que es optimista. Y en el mundo desarrollado, las tasas de error son de partes por millón. Entonces, nuestras tasas son exageradamente altas, y puede ser, ¿cierto?, que las soslayemos. Por ejemplo, cuando en una comunidad hay una solución que se atrasa, pero como la comunidad es pequeña, no hay mayor problema. Sin embargo, en errores como, por ejemplo, el de Transantiago, que siempre es un tema que sale cuando uno sale fuera del país a un congreso y se menciona como uno de los grandes errores a nivel mundial en esta materia. El Transantiago, seguramente la tasa de error, la falla, es del orden del 10-15%, pero lo que pasa es que afecta a muchas personas a la vez. Si tenemos un nivel de insatisfacción en un momento dado en que hay que transportar a 3 millones de personas, significa que son 300.000 las personas que están insatisfechas,
y por lo tanto el problema se convirtió de un problema técnico en un problema social y en un problema político. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en Chile es combatir abiertamente esa tasa de error, ¿cierto? Que nos genera todo tipo de problemas para poder tener un mejor devenir en todas nuestras actividades. Ahora, a nivel general, ¿cuáles son los tipos de problemas que hay? Uno de los reales problemas es que no tenemos cultura del medir y el contar. Nosotros contamos números enteros y medimos fracciones, eso desde el punto de vista de la herramienta analítica se considera en el mundo de las matemáticas, por ejemplo, que uno lleva al uso de la matemática discreta y otro de las matemáticas continuas, y esto indica, ¿cierto?, la necesidad de poder inspeccionar, controlar estadísticamente todo el tema de los muestreos, etcétera, que tiene una raíz básica en el inicio de todos los problemas que tenemos, es que un amplio sector de nuestra población productiva no tiene cultura de medir o contar. Otro de los problemas que tenemos es que no gestionamos bien ni adquirimos buenas prácticas. Este es un problema de gestión. Confundimos mucho en nuestro país la cuestión de la administración con el tema de la gestión, y son cuestiones que no necesariamente siquiera se topan. Hay muchas soluciones de libro, aplicaciones de libro que se intentan hacer en nuestro medio, y todas las soluciones del libro, incluyendo lo de la técnica, de alguna manera hay que llevarla a nuestra propia realidad. Ahora, los problemas propiamente técnicos se clasifican o se tienden a clasificar en problemas de eliminación, en problemas de reducción y en problemas incrementales. Los problemas de eliminación son aquellos donde la situación ideal es la reducción a cero, o sea, todo lo que son defectos, todo lo que son fallas, lo que son quejas, lo que son reclamos, lo que son desperdicios, todo eso son errores de eliminación, y de alguna manera, es cierto, lo que buscamos y vamos a proyectar es llevarla a cero. Ojalá que nunca existan este tipo de problemas. Después tenemos los problemas de reducción, que son aquellos donde toda disminución es deseable, pero existe un mínimo nivel necesario, o sea, ahí está todo el tema de costo, ¿cierto?, el tema de inventario, y obviamente que el tiempo de entrega, que entre paréntesis son los problemas clásicos de la industria chilena, entre otras cosas. Y finalmente están los problemas de incremento, donde lo que queremos, ¿cierto?, es que se aumente las ventas, donde aumente la participación de mercado, el rendimiento, la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el nivel de satisfacción de todas las partes. Generalmente son los problemas de incremento o incrementales, como también se le denomina. Bueno, para resolver los problemas, básicamente existe consenso en que básicamente existen dos líneas de trabajo. Uno es el camino de la mejora continua, que es el camino incremental, ¿cierto? Es una especie pendiente, si se quiere, en el tiempo. Y la otra, el otro camino es una especie de solución rupturista, ¿cierto? O una solución innovadora, que pueden tener aplicación, ¿cierto?, desde los temas de gestión hasta los problemas técnicos propiamente tales. Todo esto supone que de alguna manera hemos desarrollado una cultura organizacional, empresarial, inclusive personal, de saber contar y medir, obviamente. El camino de la mejora continua, que es el camino de la calidad, está asociado, como les señalaba, a una especie de pendiente. Está basado en el axioma de Deming, o el círculo de calidad desarrollado en los años 30, en que cualquier acción, cualquier proceso que nosotros vayamos a hacer, primero lo tenemos que planificar, después lo tenemos que hacer, ¿cierto?, luego verificar y finalmente ajustar. Este es el ciclo PHBA en castellano, que si se implementa en una organización, por lo general da lugar
a un sistema de gestión de calidad denominado aquí SGC, que es una especie de taco que impide, ¿cierto?, que nuestra rueda se nos devuelva. Es un proceso incremental, como les señalaba, de mejora continua. Existen una serie de modelos. Hoy día los más populares son los asociados a las normas ISO 9000, que básicamente el modelo de gestión actúa sobre la acción, sobre el proyecto, sobre la planificación de alguna actividad a desarrollar. ¿Cómo controlamos ese proyecto, esa planificación? ¿Cómo aseguramos el control de ese proyecto? Un ejemplo de esto, por ejemplo, nosotros queremos medir un cierto desarrollo, lo hacemos con un instrumental, lo controlamos, y asegurar, en definitiva, es cómo calibramos esos instrumentos para asegurarnos que funcionen correctamente. Todos los desajustes, de alguna manera, nos permiten hacer procesos de mejoramiento, y eso da lugar, ¿cierto?, al modelo de gestión de calidad, que es uno de los más populares que hay hoy día en Chile y en el mundo. Pero evidentemente hay otras alternativas, ¿cierto? Dentro del mundo de la calidad está el tema de la ingeniería de la calidad, que se expresa a través del diseño experimental, y en el mundo especialmente de la ingeniería mecánica o de la ingeniería de producción se recomienda mucho el estudio de técnicas como la de Taguchi, que al final del día expresa que la calidad no son más que pérdidas, ¿cierto?, que al final alguien paga. Esas pérdidas, si la sociedad está organizada, la paga la empresa. Si la sociedad no está organizada, me refiero a través de leyes y reglamentos, al final las paga el usuario o la paga el Estado o la sociedad en su conjunto. Ejemplos de lo que digo: ante una situación de producción fuera de norma, ¿cierto?, va a contaminar. Si existen las leyes adecuadas, esa empresa de alguna manera se va a entrar bajo el imperio de la ley, y si no, los excesos, ¿cierto?, de contaminación se van a esparcir por todas las comarcas, por todo el territorio y sus poblaciones aledañas. Existen otro tipo de problemas también. Hay todo un tema de confiabilidad o calidad de uso, y ahí hay una serie de axiomas que están asociados a conceptos un tanto probabilísticos, ¿cierto?, como son la confiabilidad, la mantenibilidad y finalmente la disponibilidad de todos los artefactos, instrumentos, máquinas, equipos y procesos que nosotros estemos utilizando. Más o menos esos son los ámbitos en que se desarrolla todo el concepto de la calidad desde el punto de vista de la técnica, que solucionan problemas a partir del concepto de mejora continua. El segundo camino es el camino de la innovación. Es un camino que vamos a desarrollar in extenso en esta dinámica de curso. El camino de la innovación es un camino, si se quiere, misterioso, porque supone de partida un proceso creativo, algo nuevo, algo diferente, distinto a lo que hemos hecho, un invento. Y quisiera indicar inmediatamente que cuando hablamos de innovación es que ese invento ha sido exitoso y ha cautivado el mercado, ha tenido éxito. Cuando el invento no tiene éxito, se queda solamente el invento. De hecho, un poco adelantándome a algunas cosas, hay inventos que técnicamente son muy satisfactorios, pero no tienen éxito comercial. Por lo tanto, cuando se habla de innovación se está hablando de básicamente un producto, un proceso, una tecnología, ¿cierto?, una metodología exitosa. Dicho eso, la innovación, ¿cierto?, en su máxima expresión puede ser absolutamente rupturista,
Y cuando digo rupturista, podemos poner ejemplos como este, ¿cierto? Ustedes recordarán que hace menos de unos 10 años atrás todavía existía el uso masivo de rollos, ¿cierto?, de películas. Hoy día prácticamente son piezas de museo ante la intromisión de la tecnología digital en las cámaras fotográficas. Antiguamente, cuando yo era estudiante, al llegar a la universidad, todavía se hacían cursos de regla de cálculo para todas las operaciones de cálculo que sean pertinentes. La regla de cálculo fue rápidamente desplazada por las calculadoras personales que hoy día casi todos ocupan. Bueno, uno podría pensar que los caminos se bifurcan, ¿cierto? El de la calidad y el de la innovación. Sin embargo, en una buena organización, en realidad lo que se busca en el proceso de creación de valor es que los procesos de mejora continua se intercalen, ¿cierto?, con los procesos de innovación. Un proceso lo iremos mejorando continuamente, introduciremos una innovación, mejoraremos continuamente, introduciremos una innovación y así iremos desarrollando soluciones. Por lo tanto, existen soluciones del mundo de la mejora continua, sí, existen soluciones del mundo de la innovación, también pueden caminar juntas en lo deseable. En síntesis, ¿cierto? Calidad e innovación son caminos de solución a los problemas, ¿cierto? Los problemas de una organización son extremadamente complejos hoy día. Lo importante es que ante la infinita y siempre larga lista de problemas que existen en una organización, en una empresa, se pueden ir desarrollando soluciones y desde el punto de vista de la técnica tienen estas dos marcas que le he comentado. Bueno, con esto finalizamos este capítulo introductorio y en lo que sigue estaremos desarrollando o nos vamos a concentrar en estos pequeños cursos en el tema de la innovación y específicamente en un modelo de innovación que a mi juicio tiene mucha fuerza hoy día en el mundo desarrollado, que es la innovación basada en TRIZ. Muchas gracias. Estamos hablando de la calidad y la ingeniería. Una pregunta que nos podríamos hacer es ¿cuál es el significado de la técnica en la historia de la humanidad? Y la respuesta a ello es relativamente simple. La técnica siempre ha estado al lado del hombre a lo largo de toda su historia, desde el neolítico hacia adelante, y se ha expresado inclusive en momentos peak, no solamente en los tiempos actuales, sino que también en la antigüedad. Prueba de ello, ¿cierto?, es la noción que ha llegado a nosotros hasta nuestros días de las 7 maravillas del mundo, algunas de las cuales, como las pirámides, todavía existen, lo que da cuenta de la capacidad. Buenos días, mi nombre es Pedro Sariego, soy profesor de calidad e ingeniería hace muchísimos años y también de los cursos de innovación. En este sentido, en esta primera clase, por este medio, vamos a hablar de los problemas y sus soluciones. Y los dos caminos, genéricamente, que existen para desarrollar soluciones. Esta es la calidad y la ingeniería. Caminos que no necesariamente se contraponen, sino que en muchísimas ocasiones caminan de la mano. Quisiera hacer una pequeña invitación, una pequeña introducción a este tema a través de un autor de la literatura como es Borges, cuando nos dice que todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia. Lo que importa es lo que se hace con ellas. ¿Qué quiero decir con esto? Tomando las palabras del autor, que en el mundo de la ingeniería, en el mundo de la calidad, en el mundo de la innovación, en el mundo de la técnica, de la economía y en todos los ámbitos en general, existen un conjunto vasto y amplio de teorías.
Lo importante, ¿cierto?, es lo que nosotros logremos hacer con ella y cómo podemos construir soluciones, ¿cierto?, que satisfagan problemas. En el ámbito que nos interesan, en esta propuesta, obviamente son los problemas técnicos. De los otros tipos de problemas, dejaremos a historiadores, músicos, a la gente del arte, a la gente de las leyes, etcétera, para que se preocupen por ello. Es muy común hoy día en las organizaciones, en las instituciones, en las empresas, hablar de una visión. Generalmente el inicio de una propuesta se hace desde una visión. Y como se señala ahí, cuando se habla de visión se deben ver los horizontes, los límites, hacia dónde vamos. Tenemos que tener una idea, un concepto de algo, para que a partir de ello la podamos proyectar en el tiempo. Puede ser un producto, puede ser un proceso, puede ser una idea creativa en torno a una institución, etcétera, etcétera, etcétera. En esa línea, en esa dinámica, ya que está